buenos días y bienvenidos a la edición de Diálogos con la Justicia del martes 6 de noviembre de 2018. Recordamos que este es un espacio de interacción de la Corte Suprema de Justicia para conversar con la ciudadanía, la judicatura, la academia y los grupos de interés sobre el quehacer del sistema judicial, las dinámicas y los avances en el país y en el mundo. Realizamos esta transmisión desde el Palacio del país. Los invitamos a que permanezcan conectados a través de nuestro sitio web, @cortesuprema.gov.co, así como por nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. El tema de hoy, el enfoque de género en las instituciones judiciales. A propósito de nuestro tema de hoy, pueden consultar a partir de este momento en nuestra cuenta de Twitter, @CorteSupremaJ, la sentencia de tutela STC 14035 de 2018, emitida en su última sesión por la Sala de Casación Civil. En esta tutela, la Corte avaló una decisión de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá que modificó las visitas en el exterior de una niña colombiana a su padre español por antecedentes de violencia de género del progenitor. En este pronunciamiento de la Sala de la semana pasada, la Sala dijo, comillas, el escenario judicial debería surgir como último recurso para lograr la igualdad desconocida de las mujeres, pues lo ideal sería contar con políticas estatales adecuadas, así como con la participación activa de la sociedad civil y de la familia para modificar los comportamientos reprochables de quienes estiman inferiores a las mujeres. Para hablar sobre este tipo de decisiones judiciales y otras decisiones recientes de la Sala de Casación Civil, nos acompañan en el estudio la magistrada de la Sala de Casación Civil, doctora Margarita Cabello Blanco, expresidente e integrante de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial. Nos acompañará en un momento también la doctora Lucía Arbeláez de Tobón, asesora de la Comisión Nacional de Género, así como la profesora de la Universidad de los Andes, Isabel Cristina Jaramillo Sierra, la juez de Bogotá, Liliana Patricia Bernal Moreno, y en contados instantes también nos acompañará la doctora Bárbara Liliana Talero, magistrada del Tribunal Superior de Buga. Vía streaming nos acompañarán y participarán magistrados del Tribunal Superior de Buga, Tribunal Superior de Cartagena y Tribunal Superior de Pasto, así como personas de Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Carreño y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Inírida. Doctora Margarita, buenos días. Buenos días, gracias Germán por la presentación. Quiero dar un saludo muy especial a toda la rama judicial de Colombia, el área civil que nos ha seguido en todos estos diálogos judiciales. Este es el diálogo número 11 ya, va a ser sobre perspectiva de género, cómo debemos hacer para introducir perspectiva de género en las decisiones judiciales. Terminamos el año, es bueno darles alguna información al respecto sobre los diálogos que aspiramos además a que continúen el año entrante. Creo que nuestro presidente de la sala, el doctor Haroldo Quirós, junto con nuestro compañero, el doctor Luis Armando Tolosa y mi persona, hemos realizado una manera importante para conectarnos con toda la justicia, por lo menos lo que tiene que ver con el área civil, para que estemos permanentemente en contacto y actualizados en temas que son de importancia y trascendencia para el ejercicio de nuestra función judicial. Saben que los diálogos no son imposición de decisiones, los diálogos no tienden a que ustedes tomen una determinada decisión o sigan al pie de la letra las decisiones que aquí discutimos y planteamos. Lo que queremos es intercambiar, que ustedes miren y que ustedes en su sabiduría y en su prudente criterio tomen al momento de llevar los procesos y emitir las decisiones judiciales lo que sea más justo, más certero y más adecuado para el ciudadano. No nos olvidemos que estamos desde el Código General del Proceso bajo el criterio de que el fin primordial y la esencia de nuestro trabajo es la tutela judicial efectiva. Nuestra misión es cumplirle al ciudadano y tratar al máximo que las decisiones lleguen a tiempo y de la manera más ágil. Quiero dar un saludo muy especial a los tribunales que nos acompañan, el Tribunal de Buga, el Tribunal Superior de Buga, al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puerto Carreño, la doctora Elsia Espitia Murcia, al Juzgado Promiscuo del Circuito de Inírida, doctor Alejandro Sastoque Romero,
en el Tribunal de Buga el doctor Orlando Quintero, igualmente del Tribunal de Buga la doctora Bárbara Liliana Talero, que nos acompañará en un momento. Agradecerle su interés en participar y acompañarnos en este diálogo. Decirles que género, la doctora Bárbara Liliana está entrando en este momento. Bienvenida, doctora Bárbara Liliana, siga y se sienta y es bienvenida a nuestro panel. El tema de género es un tema que ha ido con el tiempo entrando de una manera fuerte y la verdad obligatoria en el ejercicio de nuestra función judicial. El tema de género, orientado hacia lo que llamamos nosotros la necesidad de aplicar igualdad de derecho entre las partes en las decisiones judiciales, la necesidad de entender que pueden haber asimetrías entre los sujetos del proceso, entender que en virtud de nuestros orígenes socioculturales de carácter con patrón machista, hacen que muchas veces la visión no sea equitativa entre hombres y mujeres, nos obliga a que la rama judicial, a través de su Comisión Nacional de Género, esté muy atenta para que todos los jueces y funcionarios judiciales atiendan en cada uno de sus casos la necesidad de estudiar si en ese asunto que tienen en su mano puede presentarse un problema de perspectiva de género, un problema de desigualdad o un problema de asimetría, que obliga a que lo tengan en cuenta a fin de que su decisión no sea solo justa desde el punto de vista del derecho, del ordenamiento jurídico plano que conocíamos desde antes, sino que también tengan en cuenta todas esos tratados y convenciones internacionales, el artículo 13 que habla del derecho a la igualdad de nuestra Carta Política y la necesidad de aplicar igualdad en toda decisión judicial. Para eso hemos querido traer en el día de hoy a personas que conocen del tema, que nos pueden ayudar y que les pueden dar luces para que ustedes, repito, de acuerdo a su prudente criterio, tomen la decisión más ajustada, tratando de introducir siempre perspectiva de género en las decisiones judiciales. La introducción de esa perspectiva de género en las decisiones judiciales implica cumplir las convenciones internacionales que han sido ratificadas por Colombia y que por tanto hacen parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto hacen parte de nuestra Carta Política. El último diálogo que se va a realizar el 11 de diciembre, que se va a realizar en el mes de diciembre, va a tratarse sobre el control de convencionalidad y decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos como invitado especial al magistrado Humberto Sierra Porto, conocido por la rama judicial, quien nos hablará un poco sobre ese tema, y con eso cerraremos estos diálogos del año 2018, que sin pena y sin humildad debo decirles que gracias a Dios han sido un éxito porque han servido para comunicarnos y estar en contacto y hacer más accesible la Corte Suprema y los magistrados de su sala civil con los funcionarios judiciales del país. Tenemos entonces, les decía en el panel acá en este día de hoy, a la doctora Isabel Cristina Jaramillo Sierra, quien nos va a acompañar, experta en el tema de género, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, obtuvo su título de abogada con honores de la Universidad de los Andes y su título de doctora en leyes de la Escuela de Derecho de Harvard en el año 2007. Su producción académica se ha centrado en la pregunta por la reforma legal feminista y lo que ella ha dejado a las mujeres. Sus más recientes libros trabajan el problema de la producción de la familia y la desigualdad a través del derecho, usando el caso colombiano. Derecho y familia en Colombia, historias de raza, género y propiedad y decisiones de custodia y visitas en Colombia. La perspectiva jurídica y familiar, en el 2015, Isabel Cristina ha sido consultora para el Gobierno Nacional en temas de derechos sexuales y reproductivos y de equidad de género. Asimismo, ha presentado importantes contribuciones ante la Corte Constitucional Colombiana y el Congreso de la República, en lo relativo a la reforma del derecho de familia y los derechos de las mujeres. Creo que tenemos toda una académica en este tema que nos puede ayudar a entender cómo es esto de aplicar perspectiva de género en las decisiones judiciales. A nuestro lado tenemos también a alguien nuestro, de la propia rama, quien se ha destacado en el ejercicio de la función judicial aplicando perspectiva de género. La doctora Liliana Patricia Bernal Moreno le tocó nada menos y nada más que llevar el caso de Juliana Zamborí, un caso que se llevó a tiempo con rapidez y aplicando en todo su entorno los conceptos y los criterios de perspectiva de género.
La doctora Liliana Patricia Bernal Moreno es abogada de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado en Derecho Público e instituciones jurídico-políticas de la misma universidad y en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Actualmente realiza estudios de maestría en Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Su desempeño laboral se inició en el año de 1994 en la Fiscalía General de la Nación como fiscal delegada ante los jueces penales municipales, cargo que desempeñó hasta el 30 de diciembre de 2004. A partir del 1 de enero de 2005 y hasta la fecha, dentro del esquema del sistema penal acusatorio, se desempeña como juez penal municipal con función de control de garantías, juez de circuito con funciones de conocimiento y en la actualidad como juez penal del circuito con función de conocimiento. Ha cumplido con los procesos de investigación, juzgamiento y sanción de conductas punibles, así como con el amparo de derechos fundamentales y el control constitucional de las actividades de investigación de la Fiscalía General de la Nación. Garantía y protección de derechos fundamentales a partir de fallos de tutela. Participa en curso de formación a jueces de la OPDAT. Nos acompaña también la doctora Bárbara Liliana Talero, conocida totalmente por la rama judicial. Ella es magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal de Buga, lidera el Colegio de Jueces y Fiscales, líder en temas constitucionales y en temas civiles y de familia, y ha trabajado también, nos ha ayudado mucho en los temas de género en la rama judicial. Y finalmente está con nosotros, que acaba de llegar, bienvenida doctora Lucía, la doctora Lucía Arbeláez de Tobón, quien es abogada y doctora en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, fue magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, fue presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, fue magistrada del Tribunal, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, y se ha destacado durante muchísimos años como asesora de la Comisión Nacional de Género. Ha editado muchísimas obras que tienen que ver con el tema de perspectiva de género y ha participado en múltiples actividades nacionales e internacionales que tienen que ver con género. Bienvenidas todas a este panel. Tenemos 1 hora y media de intercambio para poder llevarles a nuestros jueces conocimientos e información sobre lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Como ya está la doctora Bárbara Liliana Talero, yo quiero que empecemos con un saludo primero y una primera recomendación, si se puede decir de esa manera, un saludo pequeño y una recomendación sobre temas de género, para que sigamos después con la doctora Isabel Cristina, con la doctora Liliana Patricia y finalmente con la doctora Lucía Arbeláez. Tiene la palabra y bienvenida, doctora Bárbara, nuestra querida compañera de labores y de discusiones. Buenos días a todos, un cordial saludo para toda la rama judicial, para las personas que se encuentran presentes aquí y un especial reconocimiento por toda la labor que ha venido desempeñando en este tema en específico de la doctora Margarita Cabello Blanco, quien nos ha ayudado durante todo este tiempo y bajo su liderazgo a comprender cómo debemos aplicar la perspectiva de género. Yo considero, doctora Margarita, que es mucho lo que falta por hacer, porque esto implica no solamente un cambio en la forma en que debemos adoptar las normas de género dentro de las sentencias judiciales, sino un cambio cultural incluso a nivel nacional. Eso nos compromete incluso en algunos otros rangos fuera del judicial, de crear conciencia, sobre todo en los municipios, en las regiones, sobre qué son las normas de género, porque esto es un tema que parece que es de fácil aprendizaje, pero ya en la realidad cotidiana es de muy difícil aplicación. Entonces necesitamos la conciencia de los jueces, que adoptemos en todas nuestras decisiones judiciales ese tipo de género, e incluso ahorita en un momento tan trascendente, donde estamos en plena reforma a la justicia. Y doctora Margarita, le quiero decir que en un panel que estuve en Cartagena, nos dimos cuenta, allí dejamos testimonio, cómo es que la reforma a la justicia no contempla ninguna norma de equidad de género. Este es un tema que no tenemos la conciencia de que debe estar implicado absolutamente en todas las aristas que nos corresponden y principalmente nosotros como funcionarios judiciales. Gracias, doctora Bárbara. Doctora Isabel Cristina Jaramillo, bienvenida y queremos que nos dé un primer saludo.
Buenos días a todos y todas. Qué gusto estar aquí. Es un placer el trabajo que podemos hacer de manera conjunta con la rama judicial. Yo creo que aquí pues nos convoca un tema muy importante y debo decir que del mayor interés. Yo he trabajado en esto desde hace muchos años. Comparto la idea de la doctora Bárbara. Es difícil y precisamente por eso pues estamos como en este tema de hay dos pasos. Lo primero es reconocer que necesitamos hacerlo, que es una obligación legal, constitucional y convencional acoger estas directrices, pero por otro lado, una vez tenemos ese convencimiento, saber cómo hacerlo en la práctica, pues siempre implica unos retos nuevos, no es la forma en la que nos educaron, no es la forma en la que nos enseñaron derecho, y tenemos que hacernos unas preguntas que resultan muy íntimas y a veces un poco dolorosas, porque puede ser que nos demos cuenta que hemos hecho algo mal muchas veces antes de esta ocasión en la que lo vamos a cambiar. El conocimiento técnico que se necesita para esto, como también mencionaba la doctora Talero, es un conocimiento especializado y nos exige también aprender y estudiar. No es, digamos, aunque la justicia es obvia, el conocimiento jurídico pues nos toca adquirirlo porque no lo tenemos en realidad. Las facultades de derecho nos están enseñando mucho menos de lo que deberían en el tema de los derechos de las mujeres y el derecho a la igualdad en general. Entonces creo que es una oportunidad muy propicia. El trabajo que ha hecho la Comisión de Género es un trabajo muy importante y abre un camino para que tengamos estos debates y estos aprendizajes. Así que muchas gracias. Gracias, Isabel. Ya voy a quitarle el doctor y vamos a hablar ya para que se haga más amena la conversación. Pero en el saludo tengo que hacerlo, doctora Liliana, no puedo dejar de hacerlo. Quiero que salude a la audiencia, está frente a todo el país, usted como juez del circuito penal del circuito. ¿Qué piensa sobre estos temas? Bueno, muy buenos días a las compañeras del panel, buenos días a los que están aquí en el auditorio y a todos los distritos judiciales que están conectados con nosotros en este momento. Quiero agradecerle a la doctora Cabello por haberme invitado acá, por poder hacer parte de este escenario y sobre todo por tener la posibilidad de proyectar el escaso conocimiento que tengo sobre el asunto a quienes finalmente están conmigo desempeñando la tarea de administrar justicia. Y si a ellos me dirijo en este momento, quisiera sí llamarles la atención sobre la especial importancia que tiene el ser juez en estos escenarios en particular y la especial importancia y relevancia que tiene en este momento el hecho de que nos empoderemos como agentes de cambio. Es cierto que los jueces y todos los funcionarios judiciales estamos sometidos a la ley, estamos sometidos a la Constitución y estamos sometidos a los hechos, pero eso no implica que no podamos ser agentes de cambio en la medida en que el contenido de nuestras decisiones, teniendo en cuenta en este momento el uso de las múltiples tecnologías y la entrada en pleno del sistema penal acusatorio, que es un sistema oral y público por excelencia, nuestras decisiones deben tener la posibilidad de proyectar hacia quienes nos escuchan, hacia quienes nos leen, a la sociedad en general, la posibilidad de violencias sobre la mujer, porque muy seguramente si nos apropiamos de ese papel como funcionarios judiciales estaremos sumando de forma muy importante a corto plazo en la visibilización de esas formas de violencia, a corto plazo en la posibilidad de un cierto acceso a la justicia de las mujeres que son víctimas de violencia de cualquier modalidad, y a mediano y largo plazo estaremos sumando de forma importante a la posibilidad de el cambio sobre esos patrones culturales que permanentemente y desde siempre han mantenido a las mujeres en situación de subordinación y dependencia. Gracias, Liliana Patricia. Doctora Lucía Arbeláez, ¿qué nos puede decir? Presentar un saludo a toda la rama judicial que nos está observando vía streaming y darnos una primera opinión al respecto. ¿Qué pasa con eso de insistir nosotros en la Comisión Nacional de Género de que hay que aplicar perspectiva de género e introducir perspectiva de género en las decisiones judiciales? Bueno, lo primero, darle las gracias a la doctora Margarita Cabello por la invitación
a estos diálogos con la justicia, a la Corte Suprema, el honor que me hace de permitirme estar con ustedes. Un saludo especial también a mis compañeras y mi compañero aquí de mesa de trabajo. Y muy especialmente saludo a quienes están hoy directamente convocados, pues en todo el país, pero veo que tenemos presencia directa de regiones apartadas como Inírida y Puerto Carreño, también está Cartagena, está Pasto. Lo primero, señalar también que a estas regiones hemos asistido la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, cumpliendo en este año ya 10 años de labores, ha procurado poder llevar un mensaje a todo el país, a todas las regiones, que se está trabajando en pro del acceso a la justicia, que se está haciendo un referido especial por el respeto de los derechos humanos y dentro de ello del principio de igualdad y no discriminación. Yo creo que esa es la mirada que se ha tenido desde la Comisión Nacional de Género para poder decir que se está trabajando en la introducción, la incorporación de la perspectiva de género en las sentencias. ¿Por qué es importante? Pues exactamente por lo que acabo de narrar, porque apunta directamente con ello el juez, el magistrado, la jueza o la magistrada a cumplir ese mandato que viene dado desde las normas y los instrumentos internacionales y especialmente desde la Constitución Política en su artículo 13. Quien me antecedió en el uso de la palabra dijo algo muy importante que me parece que vale la pena recalcar. Es decir, los jueces somos agentes de cambio y realmente eso es lo que se pretende, que esto que es un cambio cultural, una nueva mirada hacia todos los seres humanos y muy especialmente hacia esas violencias que se ocurren contra la mujer. Hemos tenido muchas cosas, no me voy a extender ahora, pero verdaderamente hay una serie de actividades que se están cumpliendo desde la Comisión Nacional de Género que apuntan en un todo a eso. Hemos tenido un recorrido amplio y un acompañamiento ya hoy muy masivo de jueces y de juezas, magistrados y magistradas en cada una de las actividades que estamos cumpliendo. Actividades muy importantes y que si ahora tengo tiempo podemos compartirlas. Un saludo afectuoso y un abrazo para todos y para todas. Gracias, doctora Lucía Arbeláez. Doctora Margarita, si le parece, vamos de una vez con los tribunales y con los jueces que nos acompañan. Saludamos en este momento al Tribunal Superior de Pasto, donde se encuentra la doctora Aida Mónica Rosero, la doctora Adriana Castillo, también magistrado del Tribunal Superior de Pasto y del Tribunal Administrativo de Nariño. Quisiéramos, en la dinámica que ha propuesto la doctora Margarita, que nos cuenten ustedes qué experiencias tienen y qué puede aportar Pasto en la perspectiva de género como jueces generadores de cambio. Doctora Aida Mónica, doctora Castillo, buenos días. Buenos días buenos días, doctora Margarita, buenos días, doctora Bárbara, doctora Lucía y a todos los participantes en los diálogos. Buenos días desde Pasto. Para nosotros ha sido muy importante y los jueces de este distrito sí están cumpliendo en su gran mayoría con dar una perspectiva de género a las decisiones que están tomando y estamos tomando en el tribunal, en el entendido de que solo de esa manera pues puede haber una verdadera justicia. No se puede hablar de que estamos impartiendo justicia si olvidamos las violencias contra mujeres e incluso violencias contra personas del grupo LGTBI,
etcétera. Entonces aquí, digamos, con la participación, por ejemplo, de la doctora Claudia Toro, que ha sido abanderada, y de la doctora Mónica Rosero, de la presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo, la doctora Beatriz, hemos llevado a cabo, digamos, estudios de perspectiva de género, y en nuestras decisiones, en lo que corresponde, hemos tomado partida por entender que la justicia no es justicia si no se tienen en cuenta estas especiales connotaciones sociales, y, como ustedes están diciendo, entender que nosotros somos agentes de cambio y de que a partir de nuestras decisiones las personas de la sociedad, de la comunidad en la que nosotros impartimos justicia, van entendiendo que es necesario tomar esos cambios en su cotidianidad. Muchas gracias a todos y me encanta saludarlos. Muchas gracias a ustedes, doctora Adriana, doctora Claudia, doctora Mónica, así como a los magistrados del Tribunal Superior de Pasto, del Tribunal Administrativo de Nariño, que nos acompañan. Damos paso ahora al juzgado promiscuo del Promiscuo Municipal de Puerto Carreño, a la doctora Elsie Espitia Murcia. Doctora Espitia, buenos días. Muy buenos días para todos. Desafortunadamente en este momento se ha cortado la comunicación visual, pero los estamos escuchando. A mi lado se encuentra el doctor José Eduardo Rodríguez Pineda, juez primero promiscuo municipal de esta localidad. Mi compañera de trabajo, la doctora Claudia Yorlet Belandia Gómez, que es la secretaria del despacho. Se hizo la invitación a los otros dos despachos judiciales que funcionan en este municipio. Desafortunadamente se encuentran en audiencia, no ha sido posible que asistieran. Sin embargo, manifestaron que una vez estuvieran desocupadas estarían concurriendo a la sala de audiencias para efectos de participar en la videoconferencia. Quiero expresar una sincera gratitud especialmente al doctor Arnoldo Quiroz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien ha mostrado su empeño e interés en que los funcionarios judiciales de estas zonas tan distantes, donde las comunicaciones son tan complejas, asistamos y estemos atentos a esta clase de actividades académicas. La verdad que para nosotros es una fortuna contar con estas capacitaciones, ya que debido a la deficiencia especialmente del servicio de Internet, a veces es muy difícil obtener las últimas decisiones que se adoptan. Agradezco a todos los organizadores de este evento, quienes están liderando la actividad, a la doctora Margarita Cabello Blanco, a la doctora Liliana Patricia Hernán Moreno, a la doctora Lucía Arbeláez Tobón, a la doctora Bárbara Liliana Toledo, así como los compañeros de otros tribunales y municipios que nos acompañan en este evento. En cuanto a la situación referente al enfoque que deben tener las decisiones judiciales con perspectiva de género, esta región del Bichada, yo creería que más que adoptar medidas frente a la necesidad de decidir de manera formal las situaciones que son sometidas a nuestra consideración, es más importante adoptar medidas que realmente garanticen un cambio. La región del Bichada tiene una caracterización especial y es precisamente por esos patrones tan marcados socioculturales donde el carácter machista prevalece. Debido también a la situación de el clima, hay mucho consumo de bebidas embriagantes y esto genera una afectación al interior de las familias. Que hemos adoptado en algunas de las decisiones que han sido sometidas a mi consideración. Se ha procurado tratar de concientizar a las personas de que esos patrones socioculturales que se traen deben cambiar, que el uso de la fuerza o el uso de la violencia no es necesaria para mantener especialmente la unidad y armonía familiar.
He tenido la oportunidad de pronto, especialmente en un proceso que fue sometido a mi consideración, donde se dio aplicación a un principio de oportunidad, generando la suspensión del trámite procesal por un término de 1 año. Esto teniendo en cuenta que al interior de una familia se presenta una agresión del hombre frente a su compañera sentimental en presencia de los hijos. Eso es una situación que está marcada precisamente por el consumo de bebidas embriagantes y que nos ha permitido establecer que en aras de contribuir en la fomentación de ese cambio que se requiere para evitar que esta clase de actos agresivos continúen, y más ante la necesidad que tienen las parejas de continuar su relación sentimental, más que imponer una sentencia condenatoria, es concientizar al agente agresor de que debe cambiar su vida, de que si quiere mantener su familia, esos cambios se deben presentar. Hasta el momento esa suspensión que se generó ha brindado unos buenos resultados. Se ha observado que la persona ha tomado conciencia de que ese no es el actuar que debe tener al interior de su familia. Entonces, digamos que es como una forma de tratar de generar y de fomentar ese cambio en las personas para garantizar especialmente la convivencia, la armonía en las familias. Desde este punto de vista buscamos de pronto tratar de fomentar ese cambio para asegurar especialmente a las personas más vulnerables, como los niños, las mujeres y las personas de la tercera edad, que tengan a su alrededor una familia que se rija bajo esos principios de solidaridad y armonía que se debe caracterizar dentro de la familia. Entonces, en procura de garantizar y aplicar estas perspectivas de género que debemos tener en las decisiones judiciales, hemos tratado precisamente de asegurar especialmente un control y una vigilancia para que las mujeres que vienen siendo agredidas no continúen bajo ese rol. Muchas gracias para todos y me agradó saludarlos. Muchas gracias a usted, doctora Elsie Espitia, juez municipal de Puerto Carreño. De eso se trata justamente, de ser agentes de cambio en las comunidades en las que operan. Muchas gracias por su aporte. Ahora vamos con el doctor Alejandro Sastoque Romero, juez promiscuo del circuito de Inírida. Doctor Sastoque, ¿nos escucha? Tiene 5 minutos, por favor. Gracias, muy amable. En primer lugar, un saludo muy especial para la doctora Margarita Cabello Blanco, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, y a los demás presentes que se encuentran en compañía de la doctora, como la doctora Lucía Arbeláez, Isabel Cristina Sierra, la doctora Liliana Patricia Bernal y la doctora Bárbara Liliana, magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. Y a los demás que se encuentran presentes en videoconferencia de los demás tribunales, el Tribunal de Pasto, de Nariño, así como de Cartagena, y la juez promiscuo municipal de Puerteño, Bichada. La perspectiva que nosotros estamos enmarcando dentro de nuestras decisiones ha sido básicamente un problema coyuntural que se presenta en estas regiones apartadas del país, por tratar especialmente con personas indígenas. Esta población bastante amplia en esta región se ve abocada en cometer bastantes delitos que se configuran por la violencia de género o la violencia intrafamiliar que se viven a diario por el estado machista de los indígenas, siempre en el sentido en contra de las mujeres. En unas sentencias ya dictadas aquí por el suscrito en penal de actos sexuales o de acceso canal blendo, hemos visto abocados sin pronunciarnos con respecto al tema de género,
y con respecto a la perspectiva de género en las decisiones judiciales. Ese sentido machista de la población indígena es bastante amplio y seguimos recalcando y tomando nuestras decisiones en esas áreas. Igualmente, en las tutelas se ha presentado situaciones de violencia de género y también lo estamos aplicando. Entonces, no es más por parte de aquí del titular de Iniriagüe. Un gran saludo y gracias a la Corte Suprema de Justicia por tenernos en cuenta para estos diálogos con la justicia y poder participar con ustedes y estar más de cerca con ustedes en la participación de estos eventos y talleres. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Alejandro Sastoque, juez promiscuo del circuito de Inírida. De Inírida pasamos al Tribunal Superior de Buga, donde nos acompaña el doctor Orlando Quintero y aquí en el estudio la doctora Bárbara Liliana Talero. Doctor Orlando Quintero, buenos días. ¿Quién lo acompaña? Y tiene 5 minutos para su aporte. Muy buenos días para todos. Saludo especial a la doctora Margarita Cabello Blanco, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, a las demás panelistas, a la doctora Bárbara Liliana, nuestra compañera en el Tribunal Superior de Buga. Me acompañan aquí la doctora María Patricia Balanta Medina, representante, justamente representante de la Comisión de Género en el Distrito Judicial de Buga, el doctor Hugo Naranjo Tobón, juez segundo promiscuo de familia de Buga, y algún personal de acá del tribunal adscrito al despacho de la doctora Bárbara Liliana Talero Ortiz. Saludo a los demás compañeros de jueces y magistrados y a todos quienes están en este momento enlazados con este importante programa. En primer lugar, sí deseo hacer un reconocimiento muy especial por la labor que viene realizando la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil con estos diálogos con la justicia. La bondad de este programa pues es inmensa. Igualmente a la Comisión Nacional de Género, porque a través de toda su pedagogía y de estar por todo el país difundiendo lo que es la equidad de género, pues yo creo que ha venido generando una conciencia y una visión distinta en los operadores de justicia que se tiene que proyectar hacia la comunidad. Las decisiones judiciales tienen un amplio impacto en la comunidad y nosotros, además de tomar decisiones para que se cumplan, también cumplimos labor pedagógica. En el Tribunal Superior de Buga tenemos un caso reciente que en estos 4 minutos y medio que me quedan trataré de sintetizarlo de la siguiente manera. Plantearé primero el caso, los hechos relevantes que lo fundamentan, el por qué se le dio enfoque de género a ese caso, qué significa decidir con enfoque de género y si queda tiempito referiremos los instrumentos normativos que nos sirvieron de insumo para la decisión de este caso. Se trata de un proceso de divorcio en donde la cónyuge de 66 años de edad promueve la pretensión con base en las causales de las relaciones sexuales extramatrimoniales, el incumplimiento de deberes conyugales y los ultrajes, maltratamiento. Miren ustedes, se trata de una mujer que fue dejada por su familia en un orfanato, allí fue criada, educada hasta el bachillerato, formada bajo los principios de la religión católica y bajo las reglas de la obediencia, de la sumisión y de la abnegación. El mismo establecimiento la logró vincular en un almacén de cadena y estando trabajando allí se conoció con quien posteriormente fuera su cónyuge, quien prestaba servicio militar. Contrajeron matrimonio. El señor se empleó en los medios de comunicación, mientras tanto ella se dedicó al hogar. Se salió a trabajar, él le dijo que ella no necesitaba trabajar y que se dedicara a los cuidados del hogar. Él se hizo una persona muy reconocida en los medios de comunicación como periodista, concretamente como narrador deportivo en el campo del ciclismo, un hombre de una carrera supremamente destacada, muy meritoria por su excelente voz. ¿Cuál era el carácter de los dos? Él, un hombre machista, seco, parco, autoritario, mal geniado.
Ella, una señora sumisa, obediente, completamente abnegada, no protestaba absolutamente nada. Pero el maltrato que ella alegaba de él era la frialdad, la indiferencia con que siempre la trató. El argumento de él, incluso él demandó en reconvención, y ahorita les cuento por qué, el argumento de él era que él era su formación, que era un hombre seco, que no era un hombre muy cariñoso, que además era un hombre cumplidor de sus deberes, porque en su casa nunca nadie se acostó sin comer, ni se levantó y que no tuviera el desayuno, es decir, que era un proveedor económico muy puntual, y que jamás la había maltratado físicamente ni de palabra, que no había, ella no podía decirle que era un maltrato por parte de él. Sin embargo, a lo largo de su carrera tuvo decenas de condecoraciones, conoció más de 30 países y jamás se hizo acompañar de ella, ni en las condecoraciones ni en las reuniones familiares. Miren ustedes la indiferencia en que incurría este señor, con el argumento de que las invitaciones le llegaban para el señor fulano de tal, pero que nunca se hacían extensivas a su esposa. Repito, era un hombre parco, muy seco, muy frío en la casa. Los hijos declararon, y la misma esposa, que jamás vieron una expresión de cariño en él, ni un beso, ni una caricia, ni un acto de consideración para con ella. Es más, en la casa se hacían reuniones familiares y siempre quien servía todo era ella, con el argumento de que era una gran mujer, que era una mujer muy dinámica en la casa, que era una mujer muy dada al hogar. Ella era prácticamente, como lo decía ella, la sirvienta de todos. Fuera de eso, el señor tuvo una relación extramatrimonial de la cual procreó 2 hijos, falleció la madre de esos niños y los llevó a vivir allá a la casa de ella, con el argumento de que si no le aceptaba a sus hijos allí, pues él se tenía que ir de la casa. La señora en últimas no se opuso, prácticamente le impuso la crianza de esos hijos, con quien no ha tenido, si bien es cierto la relación ha sido tormentosa, tampoco ha tenido una relación completamente afectuosa. Posteriormente le atribuyen otra relación con una compañera de trabajo, con quien hay fotos, habían llamadas hacia esta señora, se les veía muy continuamente departiendo en las reuniones sociales, tomando tinto en cafetería. Incluso ella era quien lo acompañaba en tratamientos médicos. Alguna oportunidad la esposa le dijo, déjeme que yo lo acompaño, y dijo, no, quédese aquí en la casa, porque usted hace más falta aquí en los oficios domésticos que yendo a acompañar. De esta relación no se alcanzó a demostrar que hubiese relaciones sexuales extramatrimoniales, pero sí, y el tribunal lo tuvo en cuenta, sí, habían conductas muy comprometedoras que implicaban un maltrato psicológico. El señor tampoco le proporcionaba continuamente su carro. Ella trabajaba en manualidades, a veces iba ocupada con muchas bolsas a sus cursos. Él le decía, vayas en taxi, que le sale mucho más barato. Entre tanto, los hijos extramatrimoniales sí tenían un tratamiento muy distinto y un tanto, digamos, que era discriminatorio en el trato que le daba a los hijos matrimoniales con relación a los hijos extramatrimoniales. A su casa tampoco podían visitarla muy frecuentemente ciertas personas. Una prima de él declaró que en algunas oportunidades iba allí, la señora le decía, hable bajito, que ahí está fulano, que no se entere que están aquí, y que alguna vez incluso le increpó que qué estaba haciendo en su casa, que por qué tenía que ir con tanta frecuencia. Al final, el detonante de todo fue que cuando los hijos matrimoniales ya estaban establecidos, le dieron un viaje a Cuba y luego un viaje a Europa. Y este señor no tuvo el detalle de regalarle ni un solo dólar para esos viajes. Entonces, cuando llegaron de esos viajes, los hijos lo increparon a él, hubo una discusión muy fuerte, parece que hubo intercambio de palabras de grueso calibre, y ese fue el detonante para que ella promoviera la demanda de divorcio. La sentencia de primera instancia ¿Cuál es la reconoció conclusión del tribunal, doctor Orlando? Perfecto, bien. Pero quiero decirles por qué, 2 cositas ya. ¿Por qué planteamos que este caso debía fallarse con enfoque de género?
porque había diferencia de género. Y una de las personas que estaba accionando es una mujer que tradicionalmente en una cultura machista como ha sido la de Colombia es una mujer discriminada, es una mujer vilipendiada. No quiere decir esto, y esto es una aclaración muy importante para quienes nos están escuchando y para la comunidad en general. No quiere decir que cada que haya una mujer en un proceso entonces hay que fallar con enfoque de género, no. Lo que hay que mirar son los casos particulares. Por la crianza, la formación que ella había recibido, los estereotipos sociales. El señor era una persona de estereotipo machista, proveedor económico, nunca la dejó trabajar, no le permitió que estudiara, si bien no le prohibió tampoco, le facilitó los medios. Había una asimetría económica. Él era el proveedor económico, ella simplemente era una ama de casa. Había una asimetría en la formación académica. Él logró tener formación académica, ser una persona destacada en la comunidad, en los medios, ella simplemente una ama de casa que escasamente cursó su bachillerato, y habían circunstancias de vulnerabilidad de una de las partes. La señora no tenía familiares, no tenía en quién apoyarse, una persona completamente sola en la vida, y ya a estas alturas cursaba también 66 años de edad, es decir, una persona vulnerable, una persona de un grupo que ameritaba una protección especial. ¿Qué significaba entonces fallar con enfoque de género en este caso? Eliminar las barreras que implicaban el libre acceso a una eficaz administración de justicia para hacer realidad la igualdad material de la justicia, el acceso real y efectivo a la justicia. Lo segundo, la flexibilización en la valoración de la prueba. Aquí valoramos con mucha sensibilidad el interrogatorio de parte de la señora, porque habían hechos muy privados. Por ejemplo, ella decía que él llegaba de sus viajes y decía, yo estoy cansado, no quiero que me toque, le ponía la mano por encima y decía, no, retírate que estoy cansado, no quiero sino dormir. Eso es un hecho que no lo conoce ningún tercero, sino solo las partes involucradas en el litigio. Valoramos también con especial sensibilidad, eso lo hizo el tribunal, los testimonios de los hijos matrimoniales, que aunque estaban dolidos por la discriminación en que el señor incurría, primero por el maltrato a su madre, maltrato psicológico, por la discriminación en que incurría con relación a los hijos extramatrimoniales. Estos testimonios también, que uno podría decir que son testimonios que efectivamente ellos mostraban cierta malquerencia o animadversión hacia su padre, uno podría decir que son testigos sospechosos y que podría excluirlos, no, los valoramos también y los tuvimos en cuenta. Una más óptima utilización de la prueba, de la carga dinámica de la prueba en este enfoque, y una especial sensibilidad por el estudio de las pruebas indiciarias. Allí, pues, para abreviar un poco, nos tuvimos en cuenta obviamente la Constitución, artículo 42, artículo 43, igualdad de las relaciones de pareja, igualdad de la mujer, el tema de los tratados internacionales, cómo llegan a Colombia, algunas leyes de orden nacional y algunas convenciones, algunos instrumentos internacionales que nos sirvieron de fundamento. Total, le dimos respaldo a la sentencia de primera instancia que venía accediendo al divorcio, y aquí sí, en una especie de fallo ultra petita, se incrementó la cuota alimentaria para el señor. Nos ha parecido que este caso es emblemático y que lo hicimos con un enfoque de género, dada la capacitación que nos han venido dando desde la Comisión Nacional de Género, las mismas cortes, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, en fin. Les agradezco muchísimo su atención y esperamos haber hecho algún aporte importante a este panel. Doctor Orlando, muchas gracias, no solo por el aporte jurídico del caso, sino por esta extraordinaria narración del contexto del caso que nos acaba de hacer. Podríamos pasar varios diálogos escuchándolo. Muchas gracias, también a los jueces y magistrados que participaron en Pasto, Puerto Carreño y Nírida. Doctora Margarita, volvemos a estudio. Sí, oídos a los distintos funcionarios de la rama judicial que nos ayudaron con mostrarnos qué están haciendo en sus distritos y cómo estamos ya aprendiendo a introducir perspectiva de género en las decisiones judiciales, me parece interesante que oigamos a la doctora Isabel Cristina para que nos dé una visión desde la academia. ¿Cómo está la academia? ¿Qué piensa la academia con eso de introducir perspectiva de género en las decisiones judiciales? ¿Y cómo creen que lo podríamos hacer nosotros como jueces?
Muy bien, muchas gracias, doctora Cabello. Yo creo que la academia ha venido reflexionando sobre cuál sería la mejor manera en la que podemos avanzar en la equidad de género. Y la academia en Derecho en particular, pues está en esta reflexión, vamos a decir, hace más de 20 años, haciéndose preguntas. Como usted leía en mi biografía, yo he estudiado varios procesos de reforma legislativa en los que se buscaba que los derechos de las mujeres se garantizaran mejor. Estudié en ese sentido el proceso de la ley de cuotas, el proceso que llevó a la decisión C-355 del 2006 sobre aborto y más recientemente algunas de las discusiones que se están dando sobre leyes en materia de violencia. Lo que nos hemos dado cuenta, sin embargo, en el estudio del derecho es que el derecho pues no se queda en la norma expedida por el legislador o por el administrador, digamos, público, el burócrata, como lo enseñaba Kelsen, todos y todas de alguna manera participamos en la construcción del derecho. Entonces, uno puede tener unas normas que están tratando de avanzar de manera muy importante, una cierta perspectiva, y si los jueces y las juezas no están, digamos, poniendo atención a los esfuerzos que se están haciendo en otros lugares de la sociedad, pues se genera, podríamos decir ahí sí, un enfriamiento en la capacidad de transformación social. Lo que hace, digamos, más de 10 años cuando se crea la Comisión de Género, pero, digamos, muchos años antes, cuando en distintos países del mundo empezamos las conversaciones con los jueces y los jueces entre ellos, pues de lo que nos dábamos y se daban cuenta es que en la labor judicial intervienen unos procesos que necesitan ser unos procesos muy, digamos, reflexivos, pero también muy informados por estas ideas sobre cómo garantizar la equidad de la mejor manera. Entonces, en la academia, digamos, parte de la discusión es, o parte de lo que hemos estado discutiendo, pero yo quisiera pensar que no estamos tan aislados los jueces de los académicos y los académicos de los jueces. Una parte de la discusión es, bueno, ¿cuál es el papel de los jueces en todo ese papel que tenemos como ciudadanos en la creación de un derecho más justo y por esa vía de una sociedad más justa? Yo diría que lo otro es que en parte de esa reflexión la contribución que sí quisiéramos hacer los académicos es más una contribución conceptual, es decir, cuáles son los conceptos o herramientas que nos pueden servir para avanzar en el proceso de construir un derecho más justo y de aplicar el derecho de una manera más justa. Y en ese sentido, la idea misma de género, que yo recuerdo cuando aterriza en Colombia en los 90, hacia el 96, 97, en una de sus primeras manifestaciones académicas, como el revuelo y la discusión tan intensa que había en torno a esa palabra género, que ya hoy en día pues la hemos aceptado en muchos escenarios. La discusión en ese momento era, ¿para qué necesitamos esa palabra género si ya tenemos la palabra sexo? Y además esa palabra viene del inglés y aquí en español eso no tiene nada que ver. Pero hemos ido haciendo un proceso y viendo que es un concepto que sí nos ayuda para hablar un poco de las ideas sociales que tenemos sobre lo que hacen hombres y mujeres, diferentes de nuestra configuración como hombres y mujeres. Es decir, como hombres y mujeres tenemos unas ciertas características y después está el género, que es la intervención social que hacemos sobre eso. Y en eso quisiera simplemente cerrar con también una diferenciación o una distinción con el tema del feminismo. Porque si bien yo soy una convencida de que todos somos feministas y en realidad me ha costado trabajo, digamos, encontrar a personas que no quieran ser feministas, hay personas que tienen actitudes machistas, pero que una vez reflexionan sobre ellas generalmente están de acuerdo o aceptan, digamos, lo feminista. A pesar de que pienso esto, yo sí creo que es clave entender que la perspectiva de género es una perspectiva para ver cuáles son las ideas sociales y los estereotipos que todos y todas tenemos cuando nos aproximamos a una cierta realidad. El feminismo, por el contrario, es una posición política que es estar a favor de las mujeres en ciertas, digamos, circunstancias. Entonces,
La perspectiva de género nos exige una cosa más básica, que es hacernos una pregunta muy real sobre los hechos y sobre la manera en la que nuestras propias preconcepciones están impidiendo que veamos con ponderación y justicia los hechos que se nos presentan. ¿Sí? Ok, miren ustedes entonces cómo miramos lo que es concepto y entendemos conceptos sobre equidad de género. Y ahí vienen otras palabras que empiezan a entrar en todo este devenir nuevo de aplicación de perspectiva de género. Y empieza uno a decir, bueno, ¿qué es sexo y qué es género? Y ya vimos cómo nos explica nuestra profesora la diferencia entre lo biológico y entre la concepción social, ¿no es cierto? Y viene entonces el concepto de estereotipo, el concepto de arquetipo, que son a veces criterios que uno tiene que tener bien claros para poder entrar a entender un poco de qué estamos hablando, cuál es el problema de la concepción social o de la educación y de los comportamientos sociales que traemos de atrás, por decirlo de alguna manera, históricamente, más que todo en nuestras culturas latinas. Sigamos un poco entonces con la misma línea, doctora, y miremos a ver qué pasa, Liliana Patricia. ¿Cómo hiciste en ese caso de Juliana Zamboní para combinar la necesidad de fallar justamente y de introducir perspectiva de género en las decisiones judiciales? ¿Qué es lo que nos está pasando a los jueces? ¿Cómo debemos hacer para introducir perspectiva de género, para entender ese concepto y tener una decisión judicial realmente y verdaderamente justa? Gracias. Yo voy muy de la mano con la reciente intervención de Isabel Cristina para poderles decir lo siguiente. Tal vez en este momento es cada vez más pequeña la división entre el espacio de la academia y el espacio de la judicatura. Y con fortuna cada día nos estamos acercando un poco más y con fortuna los mecanismos de comunicación son cada vez más estrechos y más fuertes. ¿Por qué? Porque como Isabel también le estaba diciendo al momento de hacer su saludo, en las facultades de Derecho nos enseñaron un tipo de derecho que ya no es el que debe impartirse en este momento, no es el que debe ir de la mano con las decisiones judiciales. Tal vez casi que está muy lejos de lo que tendríamos que entender en este momento como un derecho justo. También nos enseñaron de una forma muy equivocada o nos mantuvieron alejados de la posibilidad de ofrecer una perspectiva de género a la aplicación del derecho, entre otras cosas porque el derecho es una de las ciencias en que más carga de desigualdad lleva. El lenguaje del derecho siempre nos está enmascarando desigualdades, siempre nos está enmascarando discriminaciones. Incluso el mismo concepto de igualdad cuando lo estamos trabajando en el escenario de género puede ser peligroso. Pero bueno, en este momento ya la situación ha ido adelante, los conceptos han cambiado y los jueces necesariamente tenemos que acercarnos a la academia para poder finalmente tener claridad sobre los conceptos que tenemos que manejar en las decisiones y para tener en particular la claridad sobre esos conceptos que van de la mano con la posibilidad de tener una perspectiva de género al momento de proferir una decisión. Y el siguiente paso, luego de obviamente acercarnos a la academia, es permitirnos integrar el discurso a la práctica. Generalmente estamos en el espacio de la universidad, posgrados, maestrías, estos encuentros entre funcionarios, estos encuentros con abogados, con diferentes instituciones del Estado y siempre salimos de los auditorios convencidos de que somos feministas a ultranza, convencidos de que ya sabemos que es una perspectiva de género y que nuestra vida en adelante va a estar marcada por ello. Pero muy seguramente llegamos a nuestros espacios del despacho judicial y al momento de abocarnos a proferir una sentencia y el discurso quedó al otro lado de la puerta. Luego es muy importante traer ese discurso a la práctica judicial y el traerlo necesariamente tiene que atravesar por un espacio de autorreflexión.
al que también hacía relación Isabel Cristina en su primera presentación. Es muy importante y absolutamente necesario que nosotros como funcionarios judiciales, antes de abocarnos al estudio de unos hechos y, por supuesto, antes de abocarnos a proferir una sentencia, nos sentemos y pensemos qué estamos haciendo hasta ahora bien, qué estamos haciendo hasta ahora mal, cómo mis preconceptos, cómo mis prejuicios, cómo mi historia, la que me acompaña, eventualmente me está dando una lectura diferente, apropiada o no, sobre los hechos que nos están dejando a nuestro conocimiento. Y en ese proceso de autorreflexión, que puede ser también muy doloroso y puede ser muy íntimo y muy personal, necesariamente tenemos que confrontarnos con esos conceptos que nos está dando la academia alrededor de la discriminación, del patriarcalismo, de la desigualdad, de la violencia, de las diferentes formas de violencia, porque cada vez la violencia también se viene matizando, no es solo la violencia física, eso ya lo sabemos perfectamente. Cuando ya podemos adelantar en ese proceso de autorreflexión, con mucha seguridad podemos derrumbar, por lo menos conscientemente y para efectos del ejercicio de nuestras funciones, los estereotipos que nos vienen acompañando alrededor de cuál es el papel de lo masculino y de lo femenino, cuál es el papel de la mujer y del hombre y cuál es la manera adecuada como debe funcionar los roles dentro de la sociedad. Y si podemos avanzar en ese punto, muy seguramente estaremos ya en posibilidad de tener una perspectiva de género al momento de abocarnos a estudiar unos hechos. En el pasado encuentro de la jurisdicción ordinaria estábamos discutiendo ese punto acerca de cómo, ya ubicándonos en ese aspecto, en esa límite, la posibilidad de darle lectura, una lectura diferente a los hechos, se nos abre como un abismo que a veces es natural que nos llegue a sobrepasar, y podemos encontrar en hechos que generalmente podríamos calificar como jueces, como unas lesiones personales o como una violencia intrafamiliar ordinaria, hechos que verdaderamente están parapetados sobre circunstancias de discriminación, de desigualdad y del ejercicio de violencia soterrada sobre la mujer. Y podemos también advertir que bajo ello están fluctuando y de forma silenciosa esas estructuras del patriarcado y de la subordinación y de del sentido de propiedad sobre la mujer que generalmente acompaña ese ejercicio de violencia. Y si estamos en la posibilidad de advertir ello, de encontrar cuál es el contexto que les subyace a los hechos que nos están poniendo de presente, muy seguramente entonces vamos a producir una decisión judicial con perspectiva de género. Gracias, doctora. Doctora Lucía, la rama judicial y el Consejo Superior de la Judicatura con la Comisión Nacional de Género siguen preocupándose por entregar todas las herramientas, todos los instrumentos, por facilitar de la mejor manera posible a todos los funcionarios de la rama el aprendizaje sobre estos temas tan importantes y tan obligatorios como es estudiar perspectiva de género. ¿Podría contarnos qué estamos haciendo, a dónde estamos, cómo vamos con los instrumentos y las herramientas? Gracias, doctora Margarita. Yo creo que se han dicho cosas muy interesantes en este panel y el juez, desde siempre que empezamos a trabajar con él, hacía una pregunta. Bueno, muy interesante todos esos contenidos que ustedes nos narran, muy interesante la jurisprudencia que estamos viendo y muy importante entrar a analizar las normas jurídicas que hoy en día, y Colombia concretamente, tiene una vasta y amplia normativa, digamos, que favorece los derechos de las mujeres y que trata de erradicar toda esa violencia que se ha cernido sobre ella. Pero la pregunta central es, ¿cómo hacer para yo poder fallar con perspectiva de género? Entonces eso parecía muy sencillo y la comisión desde siempre se empleó entonces en la tarea de buscar cómo entregarle a la judicatura un instrumento, alguna herramienta
que sin violentar obviamente su independencia judicial, lo cual siempre estará a salvo, pudiera darle unos elementos de juicio, unos criterios que pudieran entrar a mostrar esa ruta de análisis. De ahí que se trabajó en primer momento lo que se llamó ese libro con los criterios de género. Un libro muy sencillo que finalmente se tradujo en lo que es una lista de verificación. Una lista de verificación que en este momento yo creo que en a todos los despachos judiciales se ha podido llegar con esa lista. La doctora Gloria Estela López desde la comisión se ha propuesto llevar este mensaje, explicarla paso a paso, con muy buen tono, con mucha sencillez, y ha entrado a analizar en un primer momento en esa lista de verificación cuáles son los aspectos a identificar desde el enfoque diferencial y de género, qué es lo que yo tengo que identificar para poder descubrir en el proceso qué es fallar con perspectiva de género. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es mirar si en el caso están los hechos y derechos en disputa y realmente mirar ese entorno social y cultural en que se desarrolla el tema. Mirar y con unas preguntas muy sencillas, si ahí en esos hechos se han traducido y se muestran categorías sospechosas, las que trae el artículo propiamente, lo que es la raza, la etnia, la lengua, la religión, la opinión política y filosófica. Es decir, mirar si en el caso hay la mirada de esas categorías sospechosas. Y si se dio un doble aspecto de una doble discriminación, si se presentó un tema de interseccionalidad, es decir, si se trata de una mujer, lo que ahora hablaban aquí, una mujer que además es de edad ya adulta, si fuera de eso pertenece a una etnia, si está enferma. Y todos estos elementos van mostrando que se está ante un grupo en situación de vulnerabilidad y de pronto también se encuentran los casos que esas personas pertenecen a un grupo colectivo especial. Entonces, ¿qué ocurre? Eso ya, como decían aquí, no siempre que hay una mujer de por medio en un caso, ya se puede decir que hay que fallar con enfoque de género, con perspectiva de género. No, hay que mirar, pero cuando yo encuentro estos tips, en mi caso, en los hechos y los derechos que están en disputa, ya eso me pone como en antecedentes de que hay algo que yo tengo que mirar más a profundidad, ponerme los lentes y ya pasar a un segundo aspecto que es mirar qué hay para yo fallar con perspectiva de género. Cuando yo voy a hacer eso, entonces, pues puedo consultar la legislación nacional, la legislación internacional, voy a mirar también qué jurisprudencias hay al respecto. Muy importante, qué relaciones de poder hay de por medio. Si hay una relación de poder, seguramente voy a tener que poner especial cuidado. Cuando hay un caso de un acoso laboral, por traer algún ejemplo aquí, un acoso laboral o un acoso sexual, y se está mirando entre jefe y empleada, o si se presenta en una situación donde está el papá y los hijos, o un tío y los sobrinos, es decir, el profesor y los alumnos. Esas relaciones de poder pueden generar unas consecuencias graves y por eso debo analizarlo bien. Esas asimetrías de poder, lo que comentaba ahora la doctora Margarita, los estereotipos. Es decir, yo como juez, desde por la mañana estoy imbuido por los estereotipos, cuando escucho las noticias, cuando escucho las canciones, cuando paso y veo las vallas. Es decir, todo eso me va generando a mí un modo de ver las cosas. Entonces yo me tengo que despojar de esos estereotipos y tengo que aprender a entender qué es eso y cuáles son los roles que juegan los hombres y las mujeres para poder entrar a fallar con perspectiva de género.
También tengo que escuchar la voz de las mujeres, así como escucho la voz de las víctimas, la voz de los niños. Tengo que escuchar en algún momento a las organizaciones sociales para que nos ayuden con dictámenes y demás, con una mirada que nos logre mostrar cómo decidir. Tengo que entonces ayudarme de ciertos elementos y criterios que me hacen en cada momento que yo estoy fallando, de pronto caer en la cuenta, y una vez yo caigo en la cuenta, con la ayuda de la jurisprudencia, con la ayuda de las normas, puedo entonces empezar a producir una sentencia que ampare los derechos humanos, una sentencia que me permita dar un verdadero acceso a la justicia y sobre todo entrar a proponer nuevas fórmulas pedagógicas para frenar la violencia contra las mujeres. Doctora Margarita, así porque no me puedo tomar todo el tiempo. Gracias, doctora Lucía. Entonces, por favor, ya saben que existe una herramienta que se llama lista de verificación. Entran a la página de la rama judicial. Doctora Lucía, ¿a dónde entran para encontrar esa lista de verificación y poder ayudarse? Es muy sencillo. Entran al link que está en la página web de la rama judicial de la Comisión Nacional de Género. Y ahí nomás van a encontrar muy fácilmente un link también que nos lleva a la lista de verificación. Esa lista de verificación yo puedo entrar, cualquier juez puede entrar, pero tiene que tener un usuario. Ese usuario lo deben solicitar ante el SENDOC o en la oficina de la doctora Gloria Estela López, que les va a guiar, y ahí hay un tutorial que les va a permitir con mucha facilidad no solamente tener conocimiento de la normativa, conocimiento de la jurisprudencia de documentos con criterios orientadores, van a tener una forma de poder llegar a todos los elementos para poder entrar a hacer el fallo con la introducción de la perspectiva de género. Es muy sencillo y está a la mano de todos los jueces y juezas de la República. Gracias, doctora Lucía. ¿No les dé pena llamar a la oficina de la doctora Gloria Estela López? Ella tiene allá un funcionario que está pendiente de darles la información que necesitan para poder acceder a esta lista de verificación, y créanme, van a encontrar toda la información que necesitan, toda la ayuda que necesitan, doctrina, jurisprudencia nacional e internacional, todo lo que quieren para poder ayudarse desde el punto de vista de literatura, y así poder facilitarles el trabajo en lo que tiene que ver con introducción de perspectiva de género en las decisiones judiciales. Doctora Barbara Talero, díganos qué está pensando usted sobre este tema desde su punto de vista de magistrada de tribunal, y un consejito, el consejito en una frase para que los jueces puedan saber o entender cómo aplican perspectiva de género. Entonces tiene la palabra, doctora. Yo quisiera comenzar con una frase que, aunque nosotras seamos magistradas, no tengamos miedo de estas normas, porque a veces nos da miedo decirlo en cualquier evento académico o, como les decía, cuando hablamos de este tema, a veces nosotros mismos somos precavidos. Se lo digo porque cuando yo lo digo en un escenario, como les decía, de la reforma a la justicia, en cierta manera no es muy bien aceptado. ¿Por qué meten ese tema en esto que no tiene nada que ver? Eso para iniciar. Pero un consejo para los jueces. Tenemos que hacer conciencia de que este es un tema que interese a todos, y si somos agentes de cambio tenemos que identificar dónde están los problemas. Quizá hemos visto o nos hemos conformado en pensar que esto es un tema de violencia intrafamiliar o de la justicia penal. Es allí solamente donde se ven este tipo de estereotipos o vulnerabilidades y no nos preocupamos por mirar. Pero ya a través de toda la capacitación que hemos recibido, hemos encontrado que existen casos donde se pueden aplicar las normas de perspectiva de género en materias civiles, familia, laboral.
administrativo, creo que no se escapa a ninguna de las áreas del derecho. Entonces, lo primero, tener claridad en eso. Segundo, que tenemos instrumentos o herramientas, como bien lo decía la doctora Lucía, como esta herramienta tecnológica que nos permite mirar, hacer un listado de verificación y mirar si sí nos encontramos o no dentro de la norma, dentro de unos hechos que nos den la ocasión de aplicar estas normas de género. Tercero, conocer los instrumentos internacionales. Muchos de los jueces, sin embargo, desconocen la normatividad. Tercero, creo que cuando ya estamos dentro del caso, el problema probatorio. En el problema probatorio creo que es donde se ve la mayor expresión de los funcionarios judiciales de cómo aplicar la perspectiva de género. Siempre estas conductas son soterradas al interior de las familias, en espacios cerrados, donde no hay testigos y donde la prueba es difícil. Y aquí es donde el juez tiene que hacer conciencia, porque nosotros no podemos tampoco violentar el debido proceso. O sea, que hay que permitir la contradicción de la prueba, pero entender que las personas más cercanas a la víctima, e incluso en la narración de la propia víctima, lo que nos explicaba, o que muy bien narró mi compañero en el Tribunal Superior de UGA, de cómo la creencia de que solamente a través de la violencia física, porque allí el litigante afirmaba muy claramente, esta señora nunca ha sido tocada y ella lo aceptó, en su físico jamás recibió un golpe, pero hay otro tipo de violencia como la violencia psicológica o la violencia que se genera cuando son el padre que agrede a la madre y sin embargo dice yo jamás he agredido a mis hijos, pero sí lo está agrediendo, porque en medio de convivir en esa violencia familiar son muchos los derechos que se pueden estar irrespetando. Nos dice la Corte Constitucional, aquí la mirada no es de la mujer, la mirada no es del hombre, es de la mirada humana, de los derechos humanos. Entonces lo que debemos mirar como jueces es mirar cómo la flexibilidad de la prueba nos permite mirar con mayor y de pronto allí hacer más detenimiento, porque a veces sí vemos que queda escasa, sobre todo en el juez de primera instancia, que no se compromete en la declaración de escuchar totalmente a la víctima, de escuchar a su contraparte, de escuchar a todas las personas cercanas para que el radio de acción y de análisis, sobre todo cuando nos llega, digamos, a los superiores, poder nosotros analizar claramente dónde se consumó el derecho y dónde nosotros podemos como operarios entrar a proteger esa desigualdad, esa vulnerabilidad o a identificar el estereotipo. Entonces la recomendación final, doctora, sería esa: empoderémonos de las normas de equidad de género, no tengamos miedo de expresarlo en ningún escenario, que son normas que pueden compeler en todas las actividades judiciales y que somos los jueces los verdaderos agentes del cambio en nuestras sociedades e incluso podemos hacer talleres hacia la sociedad sobre este tema, no necesariamente dentro de las decisiones judiciales. Muchas gracias. Gracias, doctora Bárbara. Entonces, miren ustedes, transversalidad, interseccionalidad, estereotipos, arquetipos, enfoque diferencial, equidad, igualdad. Son una serie de palabras nuevas con conceptos bien claros, bien definidos, que tenemos que empezar a involucrar en nuestro ejercicio y en nuestra función judicial para que entendamos mejor lo que es introducir perspectiva de género en las decisiones judiciales. Quería en este momento, antes de ya cerrar, porque ya estamos sobre tiempo, presentarles las excusas del doctor Haroldo Quirós. El doctor Haroldo Quirós, por razones de trabajo, en la Corte le fue imposible asistir, y el doctor Luis Armando Tolosa, somos los tres los compañeros que estamos liderando estos diálogos, también le tocó viajar fuera de la ciudad, y eso impidió que nos acompañara hoy. Me pidieron el favor que los excusara, ustedes saben que ellos están pendientes, y entonces a toda la rama judicial el respeto que merecemos, el respeto que les tenemos me hace presentarles esas excusas a ellos. Quiero entonces, antes de que Germán nos cierre todos los diálogos, de este diálogo, que cada uno de nuestros panelistas, ya la doctora Bárbara nos los dijo, en una frase, en una palabra corta, pueda darnos un consejo a nosotros, rama judicial, para que podamos de alguna manera, para que nos pueda facilitar de alguna manera el ejercicio de la función judicial a través de la aplicación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales. Bueno, gracias. Yo no sé si tan rápido, pero voy a decir tres cosas muy cortas. Una,
Llevamos más de 20 años trabajando en producir nueva doctrina que tenga perspectiva de género y que puede ser una doctrina muy útil para los jueces. En la Comisión de Género hay un trabajo muy importante, pero las académicas hemos estado también trabajando en esto. En redalas.net están nuestras publicaciones y todos nuestros libros están disponibles, y ahí tenemos libros en los que abordamos temas del derecho familiar, del derecho laboral, del derecho penal, del derecho internacional, del derecho constitucional. Entonces los invito a todos y todas a consultarlo. Si quieren escribirme para que lo encontremos, también está. Entonces no tienen que estar solos y solas en sus reflexiones. Las académicas hemos estado ahí también tratando de apoyar esta tarea. Lo segundo, en esa misma idea, y como lo mencionaba la doctora Talero, estos temas a veces tienen mucha resistencia, y la resistencia viene de lugares inesperados. A veces el que uno cree que es su mayor aliado le voltea la cara y no le ayuda. A mí me ha pasado, por ejemplo, con los estudiantes. Les digo, estudiantes, hagan, y me dicen, Isabel Cristina, increíble, pero mi mejor amigo me dijo que no me apoyaba. Y por esa razón, porque vamos a tener resistencias de los lugares menos esperados, apoyarnos entre las mujeres, apoyarnos en la comisión es muy importante. Si una compañera dice, esto es muy difícil, ayúdeme, créanle. No la cuestionen, no la juzguen, no es el chisme, es más bien el apoyo. En estos días alguien decía, si están siendo víctimas de acoso, acusen. Yo creo que eso es muy importante, porque la persona que dice acuse, lo que está diciendo es, yo les voy a dar mi apoyo, yo las voy a ayudar, y entre todas podemos transformar esto. Yo creo que ese segundo punto es clave. Tenemos que tener apoyo. Si nosotros mismos no damos ese apoyo, pues es muy difícil transformarlo. Y lo tercero es que tenemos que transformar las estructuras también. En la rama judicial tenemos una gran ventaja. La mitad de las jueces, más de la mitad de las jueces son mujeres, y cada vez más tenemos mujeres en las altas cortes y están haciendo un trabajo excepcional. Pero tenemos que reflexionar, en la sociedad colombiana todavía estamos lejos de tener esa equidad que se vislumbra ya en las cortes y en la rama judicial. Gracias, doctora. Doctora Liliana Patricia, ¿qué puede darnos para cierre de recomendación a los jueces del país para que no se asusten y entren a aplicar perspectiva de género en las decisiones judiciales? Voy a ofrecer 3 punticos que tal vez nos van a permitir allanarnos como jueces el camino para poder tomar decisiones con perspectiva de género. La primera, siempre que vayamos a analizar la información probatoria que nos entreguen o la información fáctica que tengamos bajo nuestro conocimiento, hagamos un análisis desde la perspectiva de quien está en subordinación. Eso nos va a ayudar a ofrecerle una lectura diferente, eso nos va a ayudar a caracterizar la víctima, a caracterizar el victimario, a caracterizar el tipo de violencia que se está ejerciendo sobre la mujer, y eso nos va a allanar el camino para poder construir el contexto en el que se produjeron los hechos, y muy seguramente nos va a permitir darle una lectura con perspectiva de género. Lo segundo, siempre que nos aboquemos al análisis de los hechos o al análisis de las pruebas, siempre hay que identificar las condiciones de desventaja en las que se encuentra la víctima. Esto para efectos de poder identificar lo que nos decían en la anterior intervención, esas condiciones de asimetría, ese juego de poder, el ejercicio de poder que siempre subyace al ejercicio de cualquier tipo de violencia. Pero eso solo lo podemos hacer si identificamos las condiciones de desventaja de la víctima y obviamente las condiciones de ventaja del victimario, y para quién son funcionales y para quién actúa en beneficio de esas condiciones de ventaja. Lo tercero, siempre escuchar a la víctima. Lamentablemente con los sistemas escriturales que nos acompañaron hasta hace poquito tiempo en el área penal, estábamos acostumbrados a la recolección arbitraria y a la recolección al aire de información, y nunca nos centramos en quien finalmente debíamos centrar la atención, que era en la víctima. Ahora tenemos la oportunidad de
recoger nuestro camino y poder hacerlo. En la víctima está toda la información que necesitamos para juzgar un caso con perspectiva de género. A la víctima hay que escucharla. Incluso el silencio de la víctima a veces nos dice más de lo que nos puede decir sus palabras. El silencio de la víctima, bien interpretado, nos puede mostrar la situación de subordinación en la que ella se encuentra. La retractación nos puede mostrar cómo el miedo, la dominación, la discriminación llevan a que la mujer calle, a que la mujer silencie, a que la mujer oculte las condiciones en las que se encuentra e incluso oculte a su victimario. El silencio de las víctimas, repito, es casi tan diciente como sus propias palabras y hay que escuchar a las víctimas. Y por último, yo pensaría que tendríamos que empoderarnos en nuestra posición de jueces y como administradores de justicia. Es absolutamente relevante el espacio de la prevención para efectos de a mediano y a largo plazo poder enervar las condiciones que facilitan el ejercicio de violencia sobre la mujer. Pero la prevención puede ejercerse en otros espacios, la prevención va de la mano con la educación, luego lo podemos de pronto dejar en la familia, en la escuela, en el Estado, en otras esferas. A nosotros como administradores de justicia nos compete justamente eso, facilitar el acceso a la justicia y ofrecerle en el deber de garantía una solución a quien viene a buscar una respuesta de sus jueces. Las víctimas buscan verdad, justicia y reparación. Y nosotros como jueces estamos obligados a responder a esos tres derechos y a ofrecerles una efectiva garantía. La prevención, la conciliación, el acompañamiento, dejémoslo en otro espacio. Gracias, doctora. Doctora Lucía, terminemos con usted su consejo. Pues la verdad es que han dicho ya todas cosas muy interesantes acá, pero es una invitación a trabajar por sentencias que reflejen ese derecho a la igualdad y la no discriminación, y no tener temor de incorporar la perspectiva de género a las decisiones judiciales. Hay que estar claras que esto es un tema jurídico, un tema de justicia, un tema de acceso a la justicia. No es un tema ni político ni de ideología. Yo creo que con la doctora Margarita, y como lo han hecho las magistradas que hacen parte de la Comisión de Género, registrar que hay complacencia por ver hoy cómo se está moviendo el país entero con un entendimiento desde el derecho, desde la aplicación del derecho, ese juez que es el juez que aplica la norma. Hoy vemos, pues, como lo han notado en esta jornada, jueces con unas competencias y con una forma de narrar y de expresar lo que desde un comienzo se quería por la comisión. Obviamente no voy a dejar atrás a la doctora Isabel Cristina, pero me quiero referir a quienes hacen parte de la judicatura, no solamente aquí en la mesa de trabajo, sino que nos acompañaron desde las regiones y que todos estos días hemos tenido muy buenas noticias, muy buenos encuentros seccionales, muy bonitos conversatorios donde se expresa a estos jueces y sobre todo ahora con el concurso que se está haciendo para tratar de dar un reconocimiento a las mejores providencias con la incorporación de la perspectiva de género, hemos tenido 87 ponencias que mandan los propios jueces, es decir, ya empezamos a ver las cosas por donde se tenían que ver, aplicar la ley, respetar el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación. Gracias, doctora Lucía. Ella dijo algo importante. Para incentivar, la Comisión Nacional de Género acaba de crear un premio a la mejor decisión judicial con perspectiva de género. Nos llegaron 80 y pico sentencias, 87 sentencias, y ese premio se entregará en el momento de la entrega de la medalla José Ignacio de Márquez, que es la máxima condecoración que se entrega a los funcionarios judiciales. Este año empezaremos con ese premio que se hará año tras año.
Germán tiene la palabra. Quiero entonces agradecerles a los tribunales y a mis compañeros por habernos acompañado en el día de hoy, y quiero que sea Germán, nuestro querido, que ya está querido periodista, jefe de prensa de la Corte, quien ya lo tenemos bien involucrado en estos temas de género, que haga el cierre de este diálogo número 11 del año 2018. Muchas gracias, doctora Margarita. Con su venia, y aunque usted ya presentó las excusas por los magistrados de la Sala de Casación Civil que usualmente nos acompañan en este diálogo, para que no quede la señal del estereotipo y en defensa de la fuerza del proceso de empoderamiento de la perspectiva de género en las decisiones judiciales que ha tomado los últimos años, quiero decirles que no se queden con esta imagen de estas extraordinarias expositoras que tuvimos, la doctora Margarita, la doctora Lucía Arbeláez, la doctora Isabel Cristina, la doctora Liliana Bernal y la doctora Bárbara Liliana Batalero. La ausencia de los magistrados de la Sala de Casación Civil fue algo absolutamente fortuito, que estaba programado que vinieron, no se pudo, pero quiero que sepan, la sentencia de tutela que les mencionamos al comienzo de los diálogos es una ponencia que tuvo al doctor Armando Tolosa Villabona como ponente. Entonces, para que lo sepan, los hombres, los jueces, como lo vimos en el caso de Buga, el doctor Orlando, el juez de Iniria, el doctor Alejandro Sastoque, y el doctor Orlando Quintero, nos mostraron el involucramiento que ya existe de los hombres magistrados y jueces de la República involucrados en la perspectiva de género en las decisiones judiciales. Entonces, no quiero que se quede con esta imagen simplemente, sino los hombres, jueces y magistrados también están involucrados en esta problemática. Y las conquistas que se han hecho desde la Comisión Nacional de Género ya se están viendo, estamos viendo los resultados, entonces nos complace haberles presentado este diálogo con esa aclaración. Los esperamos el próximo martes 11 de diciembre con el tema Control de Convencionalidad y Decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con un invitado muy especial, el doctor Humberto Sierra Porto. Les agradecemos su atención, tanto en el estudio como en nuestro sitio web y en las regiones. Muchas gracias y que tengan buena tarde.